Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 6:38. ¿Por qué está triste, don Robert? Ya, que tiene sueño, dice. Yo pensé que estaba triste por otra cosa. Muy bien, don Robert, muy bien. Belkis también está triste, pero bueno. Con total madurez, tanto Roberto Carlos Velasco cuanto Belkis Sánchez han asumido el campeonato, ¿no?, de Sociedad Deportiva Aucas en la final tras superar a Barcelona, ¿no? Una vez más nuestro saludo a la querida hinchada del equipo expetrolero, del equipo oriental, del Aucas Marañón a la guerra, decían algunos, Aucas Marañón a la copa. Y ayer justamente el Aucas logró por primera vez en sus 77 años de historia hacerse de el torneo ecuatoriano de la Liga Pro 2022. Bueno, querida audiencia, vamos a comenzar con la tertulia, el monólogo, no la tertulia, el monólogo del día de hoy. Estamos en TikTok, saludos cordiales a nuestros queridos tiktokeros, qué gusto que nos acompañen, bienvenidos, buenos días, igualmente transmitiendo en vivo a través de el Instagram. Ahí le veo a María Luisa. María Luisa, ¿cómo le va? Qué gusto, bienvenida. Buenos días, María Luisa Cruz Refrío, que también está conectada con nosotros. Igualmente, no se olviden, estamos en nuestro canal de YouTube de Sonorama, que se llama Sonorama TV, y estamos en nuestra fanpage de Facebook, que se llama Radio Sonorama. Ahí tienen las posibilidades para que nos puedan escuchar y mirar, solamente para escuchar la señal de radio, ¿no? La tradicional señal de radio de Sonorama, por eso somos la gran señal nacional, en 18 de las 24 provincias del país, y por la internet a través de www.sonorama.com.es. Bueno, entramos en materia luego de la felicitación, del saludo, del abrazo fraterno a la queridísima hinchada de Sociedad Deportiva Aucas. Disfruten porque realmente se lo merecen. Y luego de la final entramos en modo mundialista, ¿no? Porque ya el domingo arranca la Copa del Mundo y Sonorama, no se olviden, tendrá un papel protagónico. Transmitiremos los partidos de la Copa del Mundo. Contamos con los derechos de los partidos de la Copa del Mundo de Qatar 2022. Saludamos también a la querida Elena Rodríguez, que ayer estuvo de cumpleaños. Elenita, espero que le hayan festejado. Espero que le hayan festejado como se merece. Le envío un abrazo a la distancia. Ayer le saludé, hoy le saludo de nuevo públicamente a la querida Elena Rodríguez. Bueno, entramos en materia. El día viernes el presidente de la República participó de un acto en la gobernación de la provincia del Guayas, donde, digamos, colocaron ahí un tacho de basura con un letrero que decía tacho de basura de la historia. Y Lazo, de esa manera, yo lo entiendo de esa manera, pretendió presentar al país el cumplimiento de una oferta de campaña. El presidente decía, lanzamos la ley Mordaza al tacho de la basura de la historia. Hay que recordar, porque a veces la memoria es frágil, hay que recordar que la idea que siempre tuvo Guillermo Lazo, desde su primera candidatura presidencial, no la segunda, en la primera todavía no existía ley de comunicación, en el 2013. La ley de comunicación fue aprobada recién en junio del 2013. En sus dos posteriores candidaturas presidenciales, 2017 y 2021, siempre propuso enviar la ley de comunicación al tacho de la basura de la historia, porque él decía que no cabía tener una ley de comunicación, sumándose a la corriente que generan algunos colegas, en el sentido de que la mejor ley es la que no existe, posición con la que este periodista discrepa y lo he dicho públicamente desde siempre. Yo no creo que hay libertades ilimitadas, lo he dicho N cantidad de veces. Yo creo que hay una responsabilidad detrás de lo que nosotros los periodistas decimos. Yo pienso que los periodistas no estamos por encima del bien y del mal. Los periodistas tenemos responsabilidades sobre lo que decimos, pero por supuesto, la ley de comunicación que entró en vigencia en 2013, a mí me parece que terminó por desnaturalizar una serie de avances en materia de derechos que sí tenía la norma, porque la norma básicamente se concentró en un régimen sancionador que tampoco tenía razón de ser. Ojo con lo que estoy diciendo. Yo creo firmemente en que la libertad de expresión no es ilimitada, que hay que defender a ultranza la libertad de expresión, pero que no es un valor ilimitado, porque no hay libertades ilimitadas, no existen libertades ilimitadas. Porque además, en el plano de la comunicación,
Yo debo ser responsable de lo que digo y hacerme responsable de lo que digo. Pero de allí a establecer semejante régimen de sanciones en donde inclusive un organismo te mandaba rectificar una opinión porque no le gustaba, hay una distancia sideral. Y como digo, terminó aquello por desnaturalizar la aplicación de la ley. Yo sí creo que a partir de eso debió haberse abierto un espacio de profundo análisis a nivel nacional, no solamente concentrado entre 3 o 4 voces, sino un profundo debate nacional y donde no solamente estemos los medios o los periodistas, sino la sociedad. Si hablamos de una ley de comunicación, no de una ley de medios, sino de una ley de comunicación. Bueno, el tema es que Guillermo Lasso llega al poder el 24 de mayo del año anterior. Y se da cuenta que no puede, pues, derogar la ley de comunicación. No puede eliminar la ley de comunicación. No es que podía enviar un proyecto derogatorio de la ley de comunicación a la Asamblea Nacional. Porque las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Y como la ley de comunicación nació por una resolución legislativa, cualquier cambio e incluso la derogatoria de la ley de comunicación tenía que ser por la vía de una norma legislativa, de procedimiento legislativo. Cuando llega al poder el presidente Lasso se da cuenta que no puede derogar la ley porque es mandato constitucional. Porque además ese mandato constitucional fue refrendado a través de un referéndum en el año 2011, que obligaba a que efectivamente exista una ley de comunicación. Podía no gustar la ley del 2013, como digo, a mí hay pasajes de esa ley que no me gustaban. El régimen de sanciones a mí no me gustaba, más allá de lo que acabo de explicar, pero tenía que existir una ley. Pero no se podía derogar la ley. El presidente se da cuenta y lo que hace es enviar una gran reforma bajo el título de Ley de Libre Expresión y Comunicación. Eso también en su momento yo generé una crítica pública porque, claro, pues el 24 de mayo yo esperaba creo que muchos de nosotros esperábamos que el presidente de la República, dentro de sus primeras decisiones, envíe un proyecto económico, un proyecto laboral, un proyecto productivo, o firme algún decreto o anuncie una política pública vinculada a estas áreas, ¿no? La economía, la producción, que digamos eran parte de sus propias propuestas de campaña. Porque además el presidente en campaña dijo que él iba a arreglar el desastre del país en apenas 100 minutos. Hay que recordar nomás palabras del propio presidente de la República. Sí, seguramente habrá gente que me lo diga que metafóricamente lo dijo el presidente, pero lo dijo. Que cuidar las palabras. Y la primera ley que envía el presidente es una ley vinculada a los medios. A mí eso sinceramente a mí me hace ruido porque, vean, los medios ciertamente son parte importante de la sociedad, pero no somos toda la sociedad. Sí, se requiere una prensa libre, se requiere una opinión libre, totalmente de acuerdo. Y les dice alguien que es parte de, pues. Pero yo creo que frente a la magnitud de los problemas, para mí era el menos importante de los problemas más importantes. Los problemas más importantes siempre estarán atados a las necesidades del común de los ciudadanos. La salud, la educación, el acceso a oportunidades, la inclusión económica y social. Para mí eso es muchísimo más importante que una ley relacionada con los medios de comunicación. Para mí, lo que yo pienso, lo dije en su momento, lo repito hoy. El presidente lo que hace es enviar una ley. La Asamblea se tomó 16 meses para tramitar ese proyecto de ley y finalmente no lo aprobó. Aprobó una reforma a la vigente ley de comunicación, que fue vetada por el presidente de la República. Y dentro de ese veto había algunos temas, no dentro del veto, dentro del proyecto original del legislativo, que fue vetado por el presidente. Dentro de ese proyecto original habían algunos aspectos que eran totalmente inadmisibles, que los comenté en su momento en esta mesa de trabajo. Como que, por ejemplo, uno no podía replicar información falsa. ¿Qué es información falsa? ¿Quién cataloga la información falsa? ¿Quién lo cataloga? A mí me parece que ese artículo era peligrosísimo como estaba redactado, completamente peligroso, lo dije en su momento. El tema de volver a regularte la opinión, camufladamente, también se incorporó dentro del proyecto original que aprobó la Asamblea Nacional, ese proyecto de reformas. Cuando el presidente lo vetó, yo estuve de acuerdo con buena parte del veto del presidente de la República, tanto así que la propia Corte Constitucional le dio la razón al presidente en la mayor parte de los artículos que fueron objetados. Para no alargarles el cuento,
resulta que regresó el tema de la Asamblea y prácticamente es la postura del presidente de la República la que imperó, porque hubo una insistencia sobre 3 artículos y el resto fueron allanamientos. Y el presidente ha dispuesto el envío al registro oficial del proyecto de ley de comunicación. Yo voy a decir algo que he venido diciendo siempre, que lo he dicho en mis espacios, que lo he dicho en mis redes, que lo he dicho cuando me convocan a conversar con mis colegas o en las universidades cuando tienen la gentileza de honrarme con invitarme a hablar con estudiantes. Yo creo que más allá de que exista o no una ley, este país tiene que repensar la manera como se hace comunicación, cómo se hace opinión y cómo se hace prensa. Sí, la prensa tiene que ser libre, totalmente de acuerdo. La opinión tiene que ser libre, totalmente de acuerdo. Pero así como la opinión tiene que ser libre, la opinión tiene que ser argumentada, rigurosa y hasta respetuosa, que son valores que yo defiendo y que no siempre se cumplen. No siempre se cumplen. ¿Qué tienen que hacer los ciudadanos si eventualmente se sienten afectados por excesos que también cometemos en el ejercicio de nuestra libertad de expresión los periodistas y los medios? Yo creo que eso hay que debatirlo y hay que analizarlo. Este debería ser el inicio de un camino en el cual entendamos que las cosas, desde el punto de vista de la comunicación, no son las más adecuadas y no están bien. Y que es preciso que repensemos el oficio, como lo he venido sosteniendo desde octubre de 2019. Cuando basta ver cómo se generó la cobertura de los episodios de octubre de 2019, cómo determinados pasajes de esos episodios fueron invisibilizados en buena parte de los medios de comunicación masivos, y cómo un buen segmento de la sociedad tuvo acceso a información de esos episodios a través de los medios alternativos. Algo que ocurrió muy parecido a junio de este año. ¿Cómo se dio inicialmente la cobertura de la pandemia? Donde hubo medios y hubo colegas que negaron la crisis sanitaria de Guayaquil. O sea, son aspectos que deberían promover que desde nuestra condición de medios y de periodistas repensemos el oficio y no pensemos que nosotros estamos por encima del bien y del mal y somos intocables y aquí nadie nos tiene por qué cuestionar ni por qué decir nada. Eso por un lado, pero por otro lado, el presidente dice, y con esa fotografía emblemática, de que envía la ley Mordaza, dice el presidente, como le había calificado, al tacho de la basura de la historia. Yo planteo lo siguiente, porque de nada sirve para mí el, entre comillas, cumplimiento de esta oferta de campaña y cumplimiento parcial de la oferta de campaña, porque la oferta de campaña era que no exista ley. Esa era la oferta de campaña. Finalmente, como digo, se dieron cuenta de que no pueden no tener ley porque la Constitución es mandatoria. Pero digamos que el jefe de Estado, envía al tacho de la basura la ley anterior. De nada sirve el cumplimiento de esa, entre comillas, oferta de campaña, si detrás de sí el propio gobierno evidencia intolerancia con la prensa. Un gobierno cuyos voceros, empezando por el propio presidente de la República, se habían presentado a lo largo del tiempo como los tolerantes, como los respetuosos de las libertades, aquellos que respetan la opinión ajena, aquellos que discuten con argumentos frente a la opinión ajena y que respetan esa opinión. Está claro que una cosa es cuando no se es poder y otra cosa es cuando se es poder. Porque, y no voy a generalizar porque no cabe, aquí hay funcionarios que evidentemente se manejan con inteligencia, con tolerancia, que soportan la crítica, que responden a la crítica con argumentos, pero hay otros que utilizan el mismo discurso que cuando no eran poder cuestionaban, pues, que la prensa le está haciendo el juego a determinadas orientaciones políticas, que la prensa está haciendo el papel de promover estos imaginarios para que baje la calificación del gobierno, que la gente está promoviendo esta sensación de mayor inseguridad. Declaraciones de algunos funcionarios claramente cuestionando el papel de la prensa. Funcionarios de un gobierno que cuando no era gobierno defendían el papel de la prensa. Así tal cual. De un gobierno que además, me van a disculpar,
tiene funcionarios que se niegan a ir a determinados medios de comunicación. Les pasó a los colegas de La Posta. A mí me ha pasado. Por suerte no es la mayoría, pero hay un par de funcionarios allí que se niegan a venir a este espacio. Porque entiendo que les han metido en la cabeza, me imagino yo, que este periodista o este espacio les hace oposición. Y ustedes saben que no es así. Aquí se hace un periodismo crítico y no periodismo de oposición. Yo no soy actor político, ni soy gran elector. Soy apenas un periodista que hace opinión aprovechando este espacio y la generosidad de cada uno de ustedes. Pero hay 2 o 3 funcionarios que se niegan a venir a este espacio. En el caso de los colegas de La Posta, dieron la orden de que no vayan. Y así ha pasado con otros medios. Lo mismo que hizo el señor Moreno con su gobierno. En el gobierno del señor Moreno hubo una práctica de que a determinados medios, entre esos a Mi Espacio, y perdón que hable en primera persona, les tenían prohibidos ir a entrevistas a esos funcionarios. Y fueron muy pocos funcionarios que rompieron ese cerco. Alessandra Ocles, Verónica Artola, que nunca se negaban a ir al noticiero, nunca. Pero mantienen esa práctica que tanto cuestionaban. Ahora, alguna gente me dice, lo cual también es cierto, el funcionario va donde quiere. Pero entonces, ¿cómo se desdicen de lo que a lo largo de los años habían rechazado, pues? ¿Se acuerdan cuando en el pasado el presidente Correa había dispuesto que sus ministros no vayan a los medios privados? ¿Se acuerdan que hubo un pasaje del gobierno del presidente Correa que generó esa disposición? Aquellos que son gobierno hoy y cuando en ese momento no eran gobierno, pusieron el grito en el cielo, pues. Que cómo es posible que ninguneen a los medios de comunicación y a la prensa. Bueno, hoy tenemos aquí funcionarios que no van a determinados medios o que no van a determinados espacios. El propio presidente de la República. El presidente de la República concede entrevistas a determinados colegas y a determinados medios. Y así lo hace, pues. Al mismo periodista le ha concedido 3 o 4 veces en los 17 meses de gobierno entrevistas. Y al resto de espacios simplemente no acuden o no aceptan. Yo he leído un montón de referencias de medios colegas donde dicen hemos mandado las solicitudes de entrevistas al presidente a CEFU. Nada que ver. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? ¿De qué estamos hablando? Y una más. Hablan de enviar la ley Mordaza al tacho de la basura de la historia y que la prensa libre, que no sé qué. Y hasta el sol de hoy tienen esa práctica del troll center. Que bueno, Andrés Seminario niega, ¿no? Está claro que existe un troll center. Está claro. Este tuit que yo publiqué este fin de semana, donde puse que de nada sirve el cumplimiento de esta oferta de campaña si un segmento del gobierno evidencia intolerancia con la opinión crítica, si hay funcionarios que se niegan a ir a determinados medios o si mantienen la práctica del troll center. Ese tuit que les estoy leyendo, tuvo un montón de reacciones de cuentas troll. Las cuentas troll son aquellas que tienen muy pocos seguidores, que hay que ver cómo se arman, ¿no? Acá, por ejemplo, escribió una Isabel O 10735994. Troll. Acá, Vico C 58. Acá, un Jork, sin la E, 33, Esteban, otro troll. Un montón de trolls. De un tuit en donde cuestionamos la práctica de los trolls, utilizan trolls para responder. ¿Existe el troll center? Existe el troll center. Para atacar la crítica y para generar posicionamiento o tendencias. Eso existe. Andrés Seminario dice, yo no lo he visto en SECON, entonces capaz que lo manejan desde afuera. Yo no me atrevería a decir quién dirige el troll center. Yo no tengo la prueba de que fulano, sultano, mengano dirigen el troll center. Pero de que hay troll center, hay troll center. No nieguen porque hay troll center. La misma práctica que ustedes, autoridades de gobierno, cuestionaban cuando no eran gobierno. La misma. Exactamente la misma. Esa práctica infame que ojalá que algún rato desaparezca. Y desaparezca no porque quieren que desaparezca, pues, porque está claro que le es esa práctica muy funcional a esta gente.
que desaparezca a partir de nuevas reglas, de nuevas regulaciones establecidas en esta plataforma digital. Pero tienen esa práctica para callar las voces críticas. Así funciona. Entonces, solamente servirá el cumplimiento de campaña, de mandar la ley de comunicación al tacho de la basura de la historia, la ley Mordaza al tacho de la basura de la historia. Porque la ley existe, hay una ley de comunicación. Pero solamente servirá cuando de verdad muestren que ciertamente son tolerantes, sobre todo un par de funcionarios ahí que se ponen bravos con todo lo que dicen. Hay unos funcionarios que se dedican a pelear en Twitter con los críticos, en lugar de ponerse a trabajar en las funciones para las cuales se designó el presidente de la República. Metidos en cualquier colada, en lugar de dedicarse a las funciones para las cuales fueron designados. Porque parece que no entienden que ya no son tuiteros así nomás, pues. Dedíquense a trabajar en lugar de a tuitear, o en lugar de a responder a todo el que le critica. Primero, la tolerancia frente a la crítica, pues. Aprender a diferenciar el periodismo crítico de la oposición, pues. Porque si uno hace crítica, no significa que uno está opuesto. Si uno hace crítica, no significa que uno quiere que se caiga el gobierno, pues. ¿Ah? Primero. Segundo, vayan a todos los medios, pues. ¿Por qué ningunean a los medios que no son de su agrado a algunos funcionarios? ¿Porque les cae mal el periodista? ¿Porque les cae mal el medio? ¿Porque no les gusta la línea editorial? Demuestren lo contrario, pues. Demuestren lo que durante largos años defendieron en su discurso. Y desactiven el Troll Center. Desactívenlo. Se lo dije a Andrés Seminario hace un par de semanas que estuvo acá. Lo repito hoy. Eliminen esa práctica horrorosa, cuestionable, repudiable de tener cuentas troll para responder a los críticos. Solamente allí comenzará a funcionar esto. Mientras tanto, vea, una cosa es el discurso y otra cosa es la práctica. Como me dice acá con Tertulio, siguen confiando en los golpes de efecto y sin solucionar los problemas de verdad. Y esa es buena también, pues lo que yo les dije. ¿Ustedes creen que con esto, al enviar al tacho de la basura la ley Mordaza, se solucionan los problemas de inseguridad? ¿Se solucionan los problemas de acceso a educación? ¿Se solucionan los problemas de acceso a la educación pública superior? ¿Se solucionan los problemas de falta de empleo? ¿Se solucionan los problemas de pobreza, de marginación? ¿Se solucionan los problemas de la migración? Es un elemento que es importante, pero no es el más importante. Lo más importante va por otro lado. Por ahí va. Por ahí debería ir lo más importante. Así que a mí me parece que lo del viernes del presidente de la República, con el envío al tacho de la basura de la historia de la denominada ley Mordaza, termina siendo un golpe de efecto, que está bien para los titulares, que está bien para la fotografía, que está bien para las cámaras, que está bien para la prensa. Pero reitero, la prensa no está por encima del bien y del mal. La prensa comete muchos errores, nosotros cometemos muchísimos errores. Y nosotros, una vez más, yo estoy convencido que nosotros tenemos que repensar el oficio. Tenemos que repensar el oficio, sintonizarnos con las demandas nacionales, entender lo que piensan nuestras audiencias. ¿Por qué nuestras audiencias nos critican, nos cuestionan? Falta debatirlo, falta analizarlo. Y es un tema que lamentablemente queda pendiente y está pendiente. Que creo que con esto no es que se solucione. Pero sí me parece que hay que decirlo, alguien tiene que decirlo. Yo lo digo, estoy seguro que otros colegas harán exactamente lo mismo. Para mí este golpe de efecto es eso y pare de contar. Y una cosa es lo que se presenta y otra cosa es evidentemente lo que ocurre en la práctica. Lo simbólico, pero en la práctica es totalmente diferente. Por supuesto, me decían el fin de semana que antes había el régimen sancionador. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y empecé el comentario señalando que yo repudiaba y repudio el régimen sancionador. No tienen por qué enviarte a rectificar una opinión. Pueden pedirte una réplica de una opinión. O pueden responderte una opinión. Pero mandarte a rectificar una opinión. Ese, por ejemplo, fue un exceso
del régimen sancionador de la ley de comunicación. Un exceso. Y terminó por desnaturalizar esa ley. Ojalá que eso no vuelva. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo. Que eso no vuelva. ¿Qué me dicen por acá? Me dicen, aclara que no todos las cuentas Twitter que terminan o tienen números son troll center. Dice, yo soy real, pero en este país hay que cuidar el anonimato, porque nuestra integridad peligra. Gracias, amigo, por su mensaje. Pero le digo que a mí me responden un poco de trolls. Le digo por experiencia. Bueno, 7:03 en la mañana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.